Hay momentos en la vida en que el poder se viste de insolencia y la humildad se confunde con debilidad. ¿Alguna vez has sentido esa indignación, esa furia silenciosa al ver al arrogante aplastar al débil, usando solo su fortuna como arma? Esta es la historia de uno de esos momentos. La historia de Isadora, una joven forzada a servir mesas, pero que guardaba en sí el conocimiento más peligroso, el saber. Y la historia de Rogerio Mendonça, el magnate que, bajo el brillo falso de su anillo de diamante, escondía un fallo fatal. Él ordenó, con la voz embargada por la soberbia, que ella se arrodillase. Pero Isadora, vestida solo con su humilde uniforme, había visto un detalle crucial que podría desmoronar no solo su poder, sino todo su imperio. La batalla no se libraría con gritos, sino con la precisión fría de la verdad. Prepárate para presenciar la caída, el giro y la dulce recompensa de la virtud. Te invitamos a quedarte con nosotros hasta el final para descubrir la verdadera moral de esta lección. Dale me gusta al video ahora. Suscríbete al canal para más historias de justicia y activa las notificaciones para no perderte nuestra próxima narrativa de superación. Comparte tus reflexiones sobre la prepotencia en los comentarios. El peso del uniforme. El lujo del restaurante Le Mirage era una afrenta constante a la realidad de Isadora. Cada candelabro de cristal, cada cubierto de plata reluciente, cada copa de vino Burdeos con su precio exorbitante, servían como recordatorios dolorosos del abismo que la separaba de la clientela. Isadora no era camarera por vocación, estaba allí por necesidad. El uniforme, ajustado e incómodo, era el precio que pagaba para financiar su verdadera pasión, la facultad de Derecho. Con poco más de 20 años, Isadora cargaba el peso de una familia humilde y la carga de un sueño grandioso. Su padre estaba enfermo, su madre doblaba turnos en la costura, y cada propina sudada era un ladrillo en la construcción de su futura carrera. Ella era una estudiante ejemplar, una mente afilada en medio de la mediocridad del dinero fácil. Sus libros, llenos de anotaciones sobre contratos, ética y la búsqueda de justicia, estaban escondidos bajo la cama, en su pequeña habitación alquilada y húmeda. En Le Mirage, sin embargo, ella era solo la chica del plato 5. Su nombre era irrelevante, su función, servir. Y es por eso que, cuando caminaba por los salones, no veía solo mesas y sillas, veía las leyes que sostenían o destruían aquellos imperios. Veía las lagunas, las hipocresías, las estructuras frágiles construidas sobre arena. Ese conocimiento, forjado en las madrugadas de estudio y en el dolor del sacrificio, era su secreto, su armadura invisible. La entrada del león. El salón VIP estaba reservado para las verdaderas celebridades del dinero, y aquella noche, el aire se volvió aún más pesado con la llegada de Rogerio Mendonça. Rogerio Mendonça. El nombre resonaba como un trueno en la élite. Paulistana. Dueño de Mendonça Constructora, él era la encarnación de la riqueza recién adquirida, pero sin el refinamiento que, irónicamente, tanto buscaba ostentar. Sus trajes eran impecables, pero su mirada, arrogante y predadora. Su sonrisa, un mero gesto de superioridad. Él no entraba, él invadía el espacio. Rogerio estaba acompañado de 2 socios de semblante nervioso y una joven, claramente aburrida, que ostentaba como un trofeo caro. La mesa elegida era la más central, la que garantizaba que todos los otros clientes y principalmente el equipo de servicio tuvieran que orbitar a su alrededor, prestando una atención no solicitada. La camarera, usted, Rogerio llamó, chasqueando los dedos con una impaciencia estudiada. Su voz era demasiado alta para el ambiente, hecha para dominar. Isadora se acercó, su expresión neutra, profesionalmente blindada contra la grosería. Sí, señor. ¿Cómo puedo servirle? Puede empezar por limpiar esa mancha invisible en mi copa. No tolero impureza. Y traiga el vino más caro. Dígale al sumiller que, si no sabe hablarme sobre la cosecha de 1982, puede dimitir e ir a vender agua a la playa. ¿Entendió? La humillación era gratuita, y no dirigida solo a Isadora. Era un aviso para todos. Yo soy el rey aquí. Isadora,
sin mover un músculo del rostro, registró el pedido. «Haré la notificación a nuestro sumiller, señor Mendonça». Ella se alejó, sintiendo el calor de la sangre subir, la rabia mezclada con la impotencia. No era la primera vez, pero la prepotencia de él parecía crecer con cada botella de champán abierta. El conocimiento secreto. En la cocina, mientras esperaba la respuesta del sumiller, un hombre digno y experimentado, que Rogerio ni siquiera merecía, Isadora se tomó un momento para repasar mentalmente el artículo que había leído la noche anterior. No era un artículo cualquiera, era sobre la nueva ley de expropiación por utilidad pública y las complejas reglas de indemnización para proyectos de infraestructura de gran porte. Su profesor, un juez retirado de renombre, había advertido sobre los matices. Mientras limpiaba la copa de Rogerio, sus ojos barrieron la mesa VIP. Rogerio y sus socios estaban inclinados sobre un plano de ingeniería arrugado, sin preocuparse en esconderlo. Era un error craso de seguridad, pero la arrogancia ciega. «Mira, Rogerio, si conseguimos esa prórroga, el ayuntamiento va a tener que indemnizarnos por el doble del valor. Lo que importa es que la fundación del complejo Onyx esté aparentemente iniciada hasta finales de mes, aunque sea solo papeleo», dijo uno de los socios, con una risita cómplice. Rogerio golpeó la mesa. «Claro que sí. Mi abogado es un tiburón. Ellos tendrán que pagar. Y esa campesina», gesticuló en dirección a Isadora, que estaba a una distancia segura. «Ella ni siquiera sabe lo que es una cláusula de caducidad. Imagínate un pedido de revisión de expropiación. Servir es lo único que sabe». La mención al complejo Onyx hizo que a Isadora se le helara el estómago. Ella conocía ese proyecto. Era el gigantesco emprendimiento inmobiliario que prometía remodelar el centro de la ciudad y que estaba envuelto en polémica sobre la expropiación de un barrio entero de familias de bajos ingresos. Más que eso, la ley que ella había estudiado la madrugada pasada vino a su mente. La cláusula de caducidad. La cláusula de caducidad establece que, en caso de paralización no justificada de una obra de utilidad pública por un periodo superior a 60 días, tras el inicio oficial, y que dependa de fondos públicos, el decreto de expropiación puede ser revisado y la indemnización contestada, permitiendo la reversión de los bienes al Estado o la indemnización a los antiguos propietarios en nuevas bases. Rogerio estaba contando con la burocracia lenta para garantizar la indemnización gorda, fingiendo haber iniciado la obra. Lo que él ignoraba es que, por un detalle técnico sobre el registro de la licencia, el plazo de 60 días ya había comenzado a correr, y ellos, por exceso de confianza y burocracia interna, habían perdido el plazo de registro del primer pilar de fundación, la exigencia legal que validaba el inicio aparente de la obra. Si el ayuntamiento fuera notificado ahora, el acuerdo de millones se desharía. El momento de la caída. Isadora regresó a la mesa para servir el vino caro, su corazón latiendo como un tambor. El peso del uniforme parecía haberse triplicado. Podía quedarse en silencio. Rogerio la humillaba, pero el error de él no la afectaba directamente. Ella mantendría el empleo, terminaría el semestre, pero la imagen de las familias sencillas, obligadas a salir de sus casas para dar lugar a un condominio de lujo, impulsada por un hombre que ostentaba su avaricia, quemaba en su conciencia. Su juramento de abogada, aún no hecho, pero ya internalizado, gritaba por acción, justicia, no inacción. Rogerio, visiblemente embriagado por el poder y por el vino, decidió dar el golpe final. Notó que la botella de vino estaba un poco empolvada. «Oye, niña, venga acá». Isadora se acercó. Él tomó la botella, limpió el fondo con la servilleta y tiró el paño, sucio y húmedo, a sus pies. «Esto está empolvado. ¿Usted piensa que yo compro esa basura para que me la sirvan empolvada? Yo soy Rogerio Mendonça. Yo compro y vendo su salario. Usted me sirve, y sirve de rodillas si yo lo ordeno». Él se rió, y sus socios lo acompañaron en un coro forzado y falso. El salón, que intentaba fingir indiferencia al drama, se silenció. Los ojos de Isadora, generalmente neutros, ahora brillaban con una mezcla peligrosa de rabia y determinación fría. El socio, más escéptico,
Intentó calmarlo. Rogerio, por favor. Pero Rogerio estaba en su escenario. Golpeó la mesa nuevamente, haciendo temblar las copas. «¡Arrodíllese ahora!», ordenó, con la voz aplastante, señalando al suelo. «Pida disculpas por esa mancha de polvo, o voy a garantizar que no trabaje en ningún otro restaurante decente de esta ciudad. Inclínese ante quien tiene el poder de mantenerla en la basura». Las lágrimas vinieron a los ojos de Isadora, pero no de tristeza. Eran lágrimas de furia y de certeza. Ella no se arrodillaría. Ella se levantaría. Dio un paso adelante, ignorando el paño sucio en el suelo. «Señor Mendonça, no voy a arrodillarme. Y antes de que se preocupe por mi despido, sugiero que ocupe su tiempo en algo más urgente. Algo que su tiburón abogado probablemente olvidó mencionar en la prisa por obtener su gorda. Indemnización». El salón quedó en un silencio absoluto. Rogerio dejó de reír, con el rostro súbitamente blanco. No estaba acostumbrado a ser contradicho, mucho menos por una camarera. «¿Qué dijo usted, basura?», siseó. Isadora, ahora en el centro del escenario, miró el plano arrugado en la mesa, y luego directamente a los ojos furiosos del magnate. Ella tenía el secreto, y ahora lo usaría. El primer anzuelo estaba lanzado. La verdad estaba a punto de salir. Este es el punto donde el destino de Isadora pende de la balanza. Ella acaba de desafiar al hombre más poderoso del salón y expuso su conocimiento secreto, pero él todavía tiene todo el poder. Dale, me gusta, al video ahora para mostrar tu apoyo a Isadora y suscríbete al canal, activando las notificaciones, para no perderte lo que sucede a continuación. Dinos en los comentarios de dónde nos estás viendo y cuál es tu apuesta. ¿Isadora será despedida antes de exponer la verdad? Comenta tu reflexión sobre la prepotencia de mi inocente Rogerio. El aire frío de la verdad. El silencio en el salón VIP era tan denso que se podía oír el tintineo distante de un vaso en la cocina. Rogerio Mendonça estaba paralizado. Su rabia, inicialmente explosiva, se transformó en una desconfianza gélida. Intentaba procesar la audacia. Una camarera, una sirvienta, osando desafiarlo en su propio escenario, mencionando términos que pertenecían a su esfera de poder. ¿De qué está hablando, criatura? ¿Usted piensa que está en un tribunal? Vuelva a su función antes de que llame al gerente y garantice que no sirva ni pan duro en ningún lugar. Rogerio gruñó, intentando recuperar el dominio de la situación. Su voz temblaba ligeramente, una señal de que la tranquilidad autoimpuesta había sido sacudida. Isadora no retrocedió. Sus ojos se fijaron en los de él, y por primera vez, Rogerio se sintió examinado, no servido. Hablo del complejo Onyx, señor Mendonça. Usted se enorgullece de haber comprado la ciudad con su supuesta obra de utilidad pública. Pero ¿de qué sirve el poder si su fundación está hecha de papel frágil y plazos ignorados? Los dos socios, que antes se reían de la humillación inminente de Isadora, ahora se miraban con pánico creciente. Reconocieron el tono. Era demasiado específico para ser un farol aleatorio. ¿Qué sabe ella, Rogerio? ¿Estuvo aquí todo el tiempo?, susurró uno de los socios, sudando bajo la luz del candelabro. Rogerio hizo un gesto con la mano para silenciarlos. Necesitaba desarmar la amenaza solo. ¿Usted escuchó la conversación de adultos y ahora está intentando chantajear? ¿Es eso? ¿Quiere una propina mayor? ¿Es eso? Aquí, tome. Agarró un fajo de billetes de 20 reales y los arrojó en dirección a los pies de Isadora. El gesto era repugnante, calculado para transformarla en una mendiga. Isadora ignoró el dinero caído. Mantuvo la mirada elevada, sostenida por la dignidad que él no podía comprar. No se trata de dinero, señor Mendonça. Se trata de la ley. Usted está contando con la lentitud del ayuntamiento para protocolar la indemnización millonaria basada en el decreto de expropiación No. 41-332. El plan es alegar que el inicio aparente de la obra ya ocurrió, garantizando los millones antes de que el órgano de fiscalización perciba su maniobra. Hizo una pausa dramática. El aire parecía haber sido succionado del pulmón de Rogerio. Lo que usted y sus tiburones de traje pueden haber ignorado es que la nueva ordenanza municipal de licenciamiento, revisada hace exactamente 62 días, exige el registro de los informes de estaca prueba
como comprobación incontestable del inicio de la fundación. Este informe tiene un plazo de sumisión de 60 días a partir de la fecha de publicación de la licencia preliminar, que por cierto ocurrió el día 1 de septiembre. El pánico en los ojos de los socios se convirtió en desesperación. Ellos sabían que ese plazo era real. Habían pospuesto el informe de estaca a prueba por un roce interno, pensando que el Law and papeleo general bastaría. Hoy es 3 de noviembre, continuó Isadora, la voz calma y cortante como el cristal. El plazo expiró hace 2 días. Esto activa inmediatamente la cláusula de caducidad del decreto 41-332 que usted citó. Si el foro es notificado sobre la falta del informe, el decreto será revocado y toda su indemnización de 80 millones para el complejo Onyx se vuelve nula. El fantasma en el mapa. Rogerio se levantó bruscamente, derribando la copa de vino Burdeos que tanto apreciaba. El líquido rojo oscuro se esparció como sangre en el mantel de lino blanco. Mentira. Eso es un absurdo. ¿Cómo usted, una muchacha que limpia platos, sabe esas minucias legales? ¿Quién le pagó? ¿Quién la mandó aquí? Nadie me pagó, señor Mendoza. Isadora respondió, inclinándose ligeramente, señalando el plano de ingeniería en la mesa, que yacía mojado por el vino derramado. Usted me humilló por una mancha de polvo, pero dejó la prueba de su crimen y de su incompetencia. Legal delante de cualquier persona con ojos para ver y mente para procesar. Sus socios citaron el atraso, y usted, por pura soberbia, asumió que yo era invisible e ignorante. Ella señaló un pequeño círculo rojo en el plano, un punto que marcaba el lugar de expropiación. La ley es pública, señor Mendoza. La ordenanza es pública. Y yo soy una estudiante de derecho que lee las leyes, en lugar de solo intentar doblarlas con la fuerza de la cartera. Ella había descubierto el fantasma en el 1900 mapa, el punto técnico ignorado, el fallo legal que la arrogancia de él había permitido que se volviera visible. El secreto era que no había secreto, solo conocimiento. El dilema de la heroína. En ese momento, Isadora sintió el peso de su coraje. El gerente del restaurante, señor Alfredo, un hombre de unos 40 y tantos años y que veía a Rogerio como un dios, se acercó, pálido, percibiendo que la situación había escalado de una grosería a un potencial escándalo de negocios. El dilema. Quedarse en silencio era fácil. La seguridad financiera, el anonimato y la conclusión de la facultad estaban garantizados. Pero el precio sería la complicidad en la injusticia. Hablar significaba el despido inmediato, la hostilidad de uno de los hombres más ricos del país y la posibilidad de represalias. Por un breve instante, el miedo la alcanzó. Pensó en su madre, en la cuenta del hospital de su padre. Su futuro parecía desmoronarse al mismo tiempo que el imperio de Rogerio. Pero entonces, se acordó de la humillación, de la orden de arrodillarse. Se acordó de que la ley debería servir a los justos, y no solo a los ricos. El verdadero valor de un juramento no está en cuándo se hace, sino en cuándo se pone a prueba. Usted tiene pocas horas, si acaso, antes de que el sector de fiscalización note el fallo en el protocolo y notifique a la Procuraduría General, continuó Isadora, su voz ganando fuerza. A menos que usted tenga un documento con fecha retroactiva, firmado y protocolado, su indemnización es polvo. Esto no es chantaje, Rogerio Mendoza. Es la ley, confrontando su ego. El enfrentamiento y el grito de poder. Rogerio, con el rostro rojo, estaba más allá de la furia. Estaba siendo desenmascarado, intelectual y legalmente, por una camarera. Usted va a pagar por esta insolencia. Voy a llamar al dueño de este lugar y voy a demandarla por difamación, por acoso, por robo de información. Voy a comprar su facultad. Usted no tiene idea de quién soy yo. Se inclinó sobre la mesa, el dedo apuntando al rostro de Isadora, la furia en su apogeo. Yo soy su destino, niña. Usted es un 0 a la izquierda. Diga ahora, aquí delante de todos. Usted es solo una camarera estúpida que no sabe nada sobre contratos. Diga. El señor Alfredo, el gerente, finalmente intervino, movido por el miedo a Rogerio, no por la justicia. Isadora, por favor, pare.
No quiero problemas con el doctor Rogerio. Pida disculpas y vuelva a la cocina. Ahora. Isadora miró a 1900. Alfredo. Él era un hombre bueno, pero sumiso al dinero. Ella no podía retroceder. No podía mentir sobre quién era, ni sobre lo que sabía. Soy Isadora Fontes, y soy una estudiante de Derecho con honores. Y sé que su complejo Onyx acaba de convertirse en una pila de deudas sin la indemnización. Y la única cosa estúpida aquí, señor Mendoza, es su arrogancia que le impidió leer la ley. Eso es lo que calla al salón. No mi humildad, sino su fallo. Agarró el fajo de billetes de 20 reales tirado en 1900 el suelo y, con la punta de los dedos, lo depositó cuidadosamente sobre la copa de vino volcada. Su propina no paga ni el precio de su humillación inminente. El salón respiró colectivamente. El enfrentamiento alcanzó su ápice. La verdad fue dicha. Las consecuencias serían inmediatas y devastadoras para la joven. El anzuelo para la próxima parte era la certeza del castigo del poderoso y el inminente castigo de la justiciera. La valentía de Isadora es admirable, pero ¿será suficiente para protegerla de la furia de un magnate? La tensión es palpable, y el despido de Isadora es casi seguro. Dale, me gusta, a este video si apoyas la valentía de Isadora. Comenta ahora, ¿cuál será la primera venganza de Rogerio Mendoza? ¿Y de qué forma se manifestará su karma? Queremos saber tu opinión. Suscríbete al canal para garantizar que veas la próxima parte de este giro épico. El diálogo de poder. La última carta del ego. El rugido contenido de Rogerio Mendoza era más aterrador que cualquier grito. Estaba acorralado, no físicamente, sino por la lógica fría e implacable de una ley que él, en su arrogancia, creyó poder ignorar. Sus socios se alejaban sutilmente, como ratas que huelen el barco hundiéndose, cogiendo sus teléfonos para hacer llamadas apresuradas y en pánico. Rogerio intentó la única arma que le quedaba, la humillación personal y la imposición de la jerarquía social. Usted habla de ley, de decretos, de ordenanzas. Usted cita números que memorizó de algún libro. Barato de su facultad de tercera fila. Rogerio siseó, su voz baja y llena de veneno. ¿Usted cree de verdad que la ley funciona para usted? La ley funciona para quien la financia. Yo tengo abogados que valen más que su vida, niña. ¿Usted tiene qué? Un par de zapatos rotos y un uniforme que huele a comida recalentada. Su inteligencia es un papel inútil cuando se confronta con mi poder. Isadora se mantuvo firme, sabiendo que él solo estaba desesperado. Ella necesitaba apenas finalizar la prueba. La ley no es un producto que usted pueda comprar, señor Mendoza. Ella es la estructura. Usted habla de poder, pero su poder es superficial. Un buen abogado, como usted dice tener, habría notificado la necesidad del informe de estaca prueba. La verdad es que su tiburón fue incompetente, o usted fue demasiado soberbio para escuchar las advertencias. El fallo es suyo y exclusivamente suyo. Ella sabía que debía ser rápida, pues el tiempo se estaba acabando. Rogerio avanzó un paso, intentando intimidarla con su tamaño y su aura de riqueza. ¡Cállese! Usted es solo una camarera, un cero. Su opinión sobre mi gestión vale menos que el polvo que usted me obligó a limpiar. Si vale tan poco, Isadora respondió sosteniendo la mirada. ¿Por qué está usted tan pálido? ¿Por qué sus socios están llamando a sus abogados ahora, fuera del salón? Ellos saben. Saben que si la noticia del plazo de caducidad se filtra, el valor de sus acciones en el mercado de la construcción se desploma mañana, antes de que la bolsa abra. Y la expropiación es revertida. Las familias pobres del barrio que usted quería desalojar con su arrogancia, ellas tendrán la oportunidad de luchar nuevamente, y usted tendrá que pagar indemnizaciones aún más caras, sin los fondos públicos con los que contaba. Isadora había hecho el desmonte intelectual completo. No solo citó la ley, sino que predijo las consecuencias financieras y sociales, exponiendo la fragilidad de todo el imperio Mendoza. El silencio en el salón ya no era de tensión, sino de confirmación. Los clientes, muchos de ellos rivales de Rogerio, absorbían cada palabra. La punición inmediata, la pérdida de todo. El señor Alfredo,
El gerente tembló. Vio la oportunidad de salvar su reputación y, tal vez, ganar el favor, o evitar la furia, del poderoso Rogerio Mendonça, aunque eso le costara su alma. Avanzó y tiró de Isadora por el brazo, con una fuerza que era una mezcla de miedo y desesperación. «Basta, Isadora, te lo advertí. Estás despedida, despedida. No puedes acusar a uno de nuestros clientes más importantes». Alfredo gritó, su voz aguda y llena de servilismo. Intentaba inútilmente limpiar el vino derramado en el mantel. Rogerio rió, una risa seca y vacía. El despido no era lo que él quería, pero era una victoria, una señal de que todavía tenía control social. Eso, despida a esa insolente y garantice que salga de aquí ahora. Y quiero un correo electrónico de su jefe, el dueño de Le Mirage, garantizando que esa chica nunca más pise un establecimiento decente. Vaya a llorar a su cuarto, estudiante de basura. La ley de los libros no se aplica a la ley de la vida real, y en la vida real yo la aplasté. Alfredo empujó a Isadora en dirección a la salida de servicio. Ella sintió la humillación del empujón, la mirada de desprecio y pena de los otros clientes, y el triunfo cruel en el rostro de Rogerio. El despido fue público, humillante e inmediato. Ella perdió el empleo, su única fuente de ingresos. El miedo financiero que ella había reprimido volvió con fuerza total. Sus libros, su sueño, la salud de su padre, todo parecía haber sido destruido por un acto de coraje. Al pasar por la puerta de la cocina, escuchó la voz de Rogerio, ahora en un tono más bajo y urgente, hablando por celular. «Quiero un equipo de abogados en mi oficina en 2 horas. 2 horas. Reúnan toda la documentación del complejo Onyx. Quiero saber sobre ese informe de estaca-prueba. Y si la perra...» «Tiene razón. Quiero al abogado de ella despedido mañana». El conocimiento de Isadora estaba validado. Rogerio estaba en pánico. Él la despidió, pero ella lo rompió. La dolor de la consecuencia y la esperanza vaga. Fuera del lujoso restaurante, en la frialdad de la noche, Isadora se sentó en un banco de plaza, las lágrimas finalmente llegando. Eran lágrimas de frustración, no de arrepentimiento. Actuó con integridad, pero el costo era demasiado alto. Había confrontado a un gigante, y, como David, había acertado la piedra, pero ahora el gigante estaba furioso. «Perdí todo». Ese pensamiento resonaba en su mente, asfixiándola. ¿Qué le diría a su madre? ¿Cómo pagaría la próxima mensualidad de la facultad? ¿De qué servía ser la más inteligente si la inteligencia era castigada y la arrogancia premiada? La victoria moral no siempre se traduce en victoria material, y el peso de la justicia puede ser insoportable. A pesar del dolor, había una llama de esperanza. Se acordó del pánico en 1900 los ojos de los socios de Rogerio. Se acordó de la urgencia en su voz al teléfono. Ella sabía que, en este momento, el pánico de Rogerio Mendonça valía mucho más que 1000 platos limpios. La noticia de que uno de los mayores magnates de São Paulo estaba al borde de un colapso financiero, expuesto por una camarera, se iba a esparcir. La humillación de él era la venganza. Pero la venganza moral no pagaba las cuentas. Ella necesitaba un empleo. Ella necesitaba un plan. Isadora cogió su celular, las manos temblando. Tenía el número de uno de los clientes frecuentes de Le Mirage, un caballero anciano, siempre silencioso y observador, al que ella siempre respetó. Señor Arthur Calpel, un hombre que parecía tener la edad del tiempo, cuyos ojos parecían ver más allá de las apariencias. Él estaba sentado en la mesa de la esquina, solo, y había presenciado todo el enfrentamiento. Pensó en llamarlo, pedir consejos, pero dudó. Él era un hombre de un mundo aún más alto que Rogerio. Él nunca se involucraría. Isadora se levantó, tirando el uniforme arrugado en una papelera. Ella ya no era la chica del plato 5. Era Isadora Fontes, la estudiante de Derecho desempleada que acababa de derribar un imperio. El camino por delante era incierto, pero sabía una cosa. La historia no terminaría con ella de rodillas en el asfalto frío. El despido era solo el castigo. El verdadero giro, la recompensa del destino, aún estaba por venir. El vacío del día siguiente. Las primeras horas de la mañana.
trajeron consigo la brutalidad de la realidad. El sol se filtraba por la ventana empolvada del pequeño cuarto alquilado de Isadora, iluminando no la esperanza, sino la pila de cuentas sin pagar sobre la cómoda. Estaba desempleada. El olor a aceite quemado de la cocina de Le Mirage, que solía impregnar su ropa, había sido sustituido por el aroma frío de la derrota. La adrenalina de la noche anterior se había desvanecido, dejando atrás un vacío opresor. El coraje no pagaba el alquiler. Fui estúpida, murmuró para sí misma, el eco de la voz de Rogerio, estudiante de basura, resonando en su memoria. Debería haber sido paciente. Debería haber tragado el insulto y esperado la graduación. El arrepentimiento no era por la verdad que dijo, sino por la imprudencia de las consecuencias. Su padre necesitaba medicinas caras. Su madre, descanso. La justicia, para la familia de Isadora, era un lujo que ella no podía permitirse al precio de un empleo. Se puso su ropa más sencilla, jeans, descoloridos y una camiseta blanca. El plan para el día era simple: actualizar el currículum, enfrentar la humillación de las agencias de empleo y, si le sobraba tiempo, revisar el capítulo sobre contratos de adhesión. Mientras preparaba un café ralo, el celular vibró sobre la mesa, exhibiendo un número que ella no conocía. Isadora casi lo ignoró. Probablemente era el gerente Alfredo, llamando para garantizar que ella no volviera al restaurante. Ella atendió, dudando. ¿Aló? La voz del otro lado era profunda, calma y cargada de una autoridad silenciosa, diferente del estruendo vulgar de Rogerio Mendonça. Era la voz de quien no necesitaba gritar para ser escuchado, la voz de quien movía el mundo con susurros. «Buenos días, señora Fontes. Mi nombre es Lucía. Soy la secretaria particular de Arthur Calpel». Isadora casi deja caer la taza. Arthur Calpel, el caballero anciano, siempre silencioso, que ocupaba la mesa de la esquina. El hombre que leía un libro antiguo mientras el caos se desarrollaba. Ella se acordaba de haberlo visto en el restaurante decenas de veces. Siempre solo, siempre observando. ¿Señor Calpel? Sí, el señor que estaba en Le Mirage. Exactamente. El señor Calpel fue quien solicitó este contacto. Él vio la escena de ayer y quedó profundamente impresionado. Él tiene una propuesta para hacerle, señora Fontes. Una propuesta que no puede esperar. Él la convoca para un encuentro de urgencia. Isadora rió, incrédula. ¿Una convocatoria? ¿Para qué? ¿Para darme una propina tardía por la valentía? Acabo de perder mi empleo, Lucía. No tengo tiempo para juegos. Lucía mantuvo el tono impecable. No se trata de propinas, señora Fontes. Se trata de un nuevo comienzo, al más alto nivel. El señor Calpel no es solo un cliente frecuente. Él es el verdadero poder detrás del mayor fondo de inversión inmobiliaria del país, Calpel and Herederos. Irónicamente, él es el financiador principal y socio mayoritario del proyecto complejo Onyx, el mismo que el señor Rogerio Mendonça estaba intentando engañar con el plazo. La sangre de Isadora se heló y subió al mismo tiempo. Ella había denunciado inadvertidamente a Rogerio a su propio jefe, la figura que, en las sombras, era la única con la capacidad de destruirlo de verdad. El despido fue el precio por acertar la piedra. La convocatoria era el precio por acertar el blanco. ¿Dónde y cuándo? Isadora preguntó, su voz ahora firme, el cansancio dando lugar a la excitación. A las 11 horas. Un coche estará en su puerta en 1900. Media hora. La dirección es la sede de Calpel en Herederos. Por favor, venga como está. El señor Calpel desea ver a la mujer que confrontó a Mendonça, no a la que él intentó humillar. El Palacio de Cristal y el Rey Oculto. Exactamente media hora después, un coche blindado negro e imponente se detuvo frente al edificio sencillo de Isadora. El vecindario se detuvo para ver. Era el contraste que definiría toda la reunión, la pobreza entrando en el reino de la opulencia. La oficina de Arthur Calpel quedaba en el último piso de un rascacielos de cristal, con una vista panorámica de toda la metrópoli, incluyendo el lugar de obras paralizado del complejo Onyx.
La vista desde donde él podía literalmente observar el imperio de Rogerio Mendonça desmoronarse. La sala era minimalista y elegante, sin la ostentación vulgar que Rogerio adoraba. Arthur Calpel estaba sentado en un sillón de cuero, un hombre de cabello canoso y ojos azules penetrantes, que parecían haber visto todas las debilidades humanas. Tenía la serenidad de un monarca. Él no sonrió, pero hizo un gesto para que Isadora se sentara, ignorando el hecho de que ella estaba vestida de forma tan sencilla. Señora Fontes, usted tiene nervios de acero y una inteligencia que me impresionó profundamente. Calpel comenzó, su voz como un bálsamo. Solo cité la ley, señor Calpel. Isadora respondió, intentando mantener la calma, sintiéndose pequeña en aquel ambiente gigantesco. No, él corrigió, levantando la mano. Usted hizo mucho, más que citar la ley. La encarnó. Rogerio Mendonça es un parásito necesario en nuestro negocio, lleno de dinero viejo y mala fe enmascarada de ambición. Él estaba intentando inflar la indemnización de Lonix en 80 millones, sabiendo que el Fondo Calpel y el gobierno municipal acabarían absorbiendo el perjuicio. Él pensó que la burocracia y su tiburón lo protegerían. Arthur Calpel reveló el verdadero giro. Lo que Mendonça no sabía es que yo estaba esperando que cometiera un error tan previsible. Yo no soy amigo de él, yo soy su fiscal. Y el detalle que usted mencionó, el informe de estaca prueba y el plazo de 60 días de la nueva ordenanza, es la llave maestra que yo necesitaba para desmantelarlo sin ensuciar mis propias manos. ¿Usted estaba al tanto del plazo? Isadora preguntó, sorprendida. Claro, pero yo necesitaba un denunciante interno y confiable que actuase por motivación moral, no por avaricia. Alguien que no pudiera ser comprado o intimidado por Rogerio. Y lo que usted hizo fue perfecto. Usted no fue motivada por dinero. Usted fue motivada por la indignación. Usted cambió su salario por su dignidad. Y eso, señora Fontes, es el bien más valioso en el mundo de los negocios. El patriarca elogió no su humildad, sino su inteligencia y valentía, la capacidad de confrontar la injusticia a un costo personal alto. La propuesta absurda, la inversión de papeles. Arthur Calpel se inclinó sobre la mesa, y lo que él dijo a continuación cambió para siempre la trayectoria de Isadora. Rogerio Mendonça la despidió porque usted amenazó su imperio. Ahora, su imperio está en mis manos, gracias a su inteligencia. Y yo tengo un problema. Necesito a alguien para gestionar la crisis legal del complejo Onyx. Alguien que tenga conocimiento de las minucias burocráticas y, crucialmente, en quien yo pueda confiar plenamente en su integridad. No quiero abogados caros que piensen solo en sus honorarios. Él cogió una pluma estilográfica y un contrato. Mi propuesta es la siguiente, señora Fontes. El Fondo Calpelan Herederos pagará íntegramente su facultad de derecho, incluyendo vivienda y un estipendio mensual equivalente al salario de un abogado junior, un valor que supera en 10 veces lo que Rogerio Mendonça le pagaba a usted. Además, le ofrezco un cargo remunerado e inmediato de consultora junior de integridad legal del Fondo Calpel, responsable directamente por la fiscalización de proyectos de expropiación. Isadora se quedó sin aliento. Era más de lo que podría haber soñado en 10 años de carrera. Un cargo de consultora, mientras todavía estaba en la facultad, en una de las mayores empresas del país. ¿Y su primer proyecto? El desmantelamiento ético del complejo Onyx, aquel que la despidió. Pero Arthur Calpel no había terminado. Él quería sellar la inversión de papeles con un acto de poder público. Su primer acto como consultora será acompañar a mi equipo de abogados a la oficina de Rogerio Mendonça. El fondo renegociará el contrato, usando el fallo que usted descubrió para exigir la salida de él de la administración del proyecto. Y, señora Fontes, quiero que usted esté presente en la sala, no como secretaria ni como sirviente, sino como la nueva representante legal que supervisará la transición. Rogerio Mendonça será forzado a verla triunfar. La recompensa era absurda, desproporcionada. El despido fue el fin de su pasado. La propuesta era el inicio de un futuro que ella había conquistado con la valentía de la verdad.
Ella no estaba siendo rescatada, estaba siendo promovida por mérito. Acepto, Isadora dijo, con la voz firme, sin dudar. Ella cogió la pluma, pero, en un acto de su recién adquirida autoridad moral, impuso una condición. Con una condición, señor Calpel. Usted dice que le importa la integridad. Mi condición es que, en la renegociación del Onix, el Fondo Calpel destine el 30% del valor ahorrado con la indemnización de Mendoza a un fondo de apoyo legal a las familias del barrio que él estaba intentando desalojar. La justicia no puede solo beneficiarme a mí. Necesita beneficiar a aquellos que él intentó aplastar. Arthur Calpel sonrió por primera vez. Era una sonrisa de admiración. Perfectamente justo, señora Fontes. Aprobado. Él extendió la mano para sellar el acuerdo. La camarera humillada se había convertido en la consultora de integridad. La inversión estaba completa, y el escenario estaba montado para la catarsis final. El arrogante estaba a punto de arrodillarse ante la mujer que él intentó reducir a polvo. ¡Qué giro! Isadora no solo logró la inversión, sino que impuso su moralidad sobre el poder del dinero. La justicia está a punto de ser servida. ¿Qué harías en su lugar? Comenta tus reflexiones. Ahora, con el escenario montado y la conexión emocional establecida, este es el momento crucial. Dale me gusta a este video para ayudarnos a alcanzar a más personas que buscan justicia y suscríbete al canal, activando las notificaciones. Tu apoyo es esencial. Para traer la parte final de esta historia épica de superación, no te pierdas la catarsis final, la venganza de la dignidad. El día siguiente amaneció con la promesa de un ajuste de cuentas. El aire en la oficina principal de Mendoza Constructora era tan denso como el miedo de Rogerio Mendoza. Sus tiburones de traje trabajaban frenéticamente, intentando encontrar una laguna, una fecha retroactiva, cualquier cosa que pudiera anular el plazo de caducidad que una excamarera había osado exponer. Rogerio era un trapo de nervios y arrogancia. La humillación pública la noche anterior era secundaria. El peligro real era la pérdida de los 80 millones de la indemnización del complejo Onix, lo que causaría un efecto dominó de deudas y la potencial quiebra de su constructora. Él aún no sabía que la notificación legal no vendría del gobierno, sino de su propio financiador. A las 14 hecha, la sala de reuniones de Rogerio estaba preparada para la llegada del equipo jurídico del fondo, Calpel. Él esperaba un grupo de abogados fríos e implacables. Lo que él no esperaba era el terror que se materializó en la puerta. El equipo entró. 2 abogados seniores del fondo Calpel, y en el centro, vestida en un elegante traje de negocios que Arthur Calpel había proporcionado, estaba Isadora Fontes. Ella ya no era la chica del plato 5, era la consultora de integridad legal, con la carpeta de cuero bajo el brazo, conteniendo la prueba irrefutable del fracaso de Rogerio. El rostro de Rogerio Mendoza perdió todo el color, cayendo en un espectro de incredulidad y furia contenida. Usted, ¿qué hace esa sirvienta aquí? Le prohíbo entrar. Seguridad, expulsen a esa impostora, gritó, intentando levantarse. Uno de los abogados seniores del fondo Calpel, Dr. Elías, bloqueó el paso de Rogerio con una calma calculada. Señor Mendoza, la doctora Fontes está aquí como representante legal y consultora junior del fondo Calpel & Herederos. Ella fue personalmente nombrada por Arthur Calpel para supervisar la renegociación del contrato del complejo Onix. Sugiero fuertemente que usted se siente. De lo contrario, esta reunión será cancelada y la notificación de caducidad será emitida directamente a la Procuraduría General en 5 minutos. Rogerio se desplomó en la silla. Ser forzado a negociar con la mujer que él intentó humillar hasta el punto de hacerla arrodillarse era el castigo más exquisito que el destino podía infligir. El destino del villano. El contraste. De la humillación. La reunión fue una masacre legal. Rogerio, acostumbrado a pelear y aplastar, estaba ahora acorralado por la frialdad de las leyes que Isadora había estudiado en madrugadas solitarias. Isadora no necesitó decir una palabra por una hora. Ella solo observaba, imponente y silenciosa. Rogerio intentaba argumentar,
despotricar, citar antiguos favores. Los abogados del fondo, munidos de las informaciones de Isadora, desmentían cada punto. El momento crucial vino cuando Rogerio, desesperado, intentó descalificar el fallo legal. Es solo un detalle burocrático. El informe de estaca prueba no altera el mérito de la obra. Es un exceso de formalidad. Isadora finalmente habló, su voz clara, calma y cargada de autoridad. Ella no gritaba, ella sentenciaba. No, señor Mendonça, no es exceso de formalidad. Es la prueba de que su ambición superó su integridad. El informe de estaca prueba es la garantía legal de que usted estaba listo para iniciar la obra, validando el decreto de expropiación. La falta de él, tras el plazo de 60 días de la Ordenanza 7202, demuestra que usted intentaba obtener 80 millones en indemnización sin el compromiso real de iniciar la obra a tiempo. Eso es mala fe contractual. El Fondo Calpel no patrocina la mala fe. Ella abrió su carpeta de cuero, revelando el contrato de renegociación. El Fondo Calpel, por lo tanto, exige la inmediata renuncia de usted a la administración del complejo Onyx, la devolución de todos los valores de 1820, adelanto ya pagados, y la cesión del 51% de las acciones de Mendonça Constructora al Fondo Calpel como garantía de pago de las multas contractuales. En otras palabras, usted está fuera, y la Mendonça Constructora ahora pertenece a quien aprecia la ley. Y sí, yo voy a supervisar la transición. Rogerio estaba arruinado. Sus socios lo encaraban con desprecio, sabiendo que él era el único culpable. El hombre que ordenó que ella se arrodillara estaba, en la práctica, financieramente de rodillas, ante ella. En un último acto de desesperación, él miró a Isadora con odio e incredulidad. «Usted no puede hacer eso. Usted no puede ser mi jueza». Isadora se levantó, se acercó a la mesa y lo miró con la misma intensidad que él había usado para humillarla en el restaurante. «Soy Isadora Fontes. No soy su jueza, señor Mendonça. Soy la consecuencia de su arrogancia. Y estoy aquí por orden del señor Calpel, para garantizar que, a diferencia de usted, la justicia para las familias desalojadas sea garantizada. Yo impuse una cláusula de 30% del valor ahorrado en su fraude para un fondo de apoyo legal a las víctimas de su avaricia. La venganza de Isadora no fue la ruina de él, sino la garantía de la justicia para las víctimas invisibles». Rogerio Mendonça firmó los papeles. Derrotado, despojado, humillado. Él no había sido aplastado por el dinero, sino por el conocimiento y la integridad de la mujer que él consideraba basura. Días después, Isadora recibió una llamada de su madre. No era para preguntar sobre el empleo perdido, sino para dar una noticia increíble. Su padre había recibido los mejores cuidados médicos, pagados por un fondo anónimo. Ella sabía quién era ese benefactor silencioso. Arthur Calpel, el hombre que creía en recompensar la virtud. La lección final era clara, dibujada en los trazos del ascenso de Isadora y de la caída de Rogerio. El verdadero poder no es el dinero, sino la inteligencia y la integridad. El dinero ciega, la arrogancia destruye. Rogerio. Mendonça pensó que la humildad de Isadora era debilidad y que él podía comprarla. No se dio cuenta de que la mente de ella era su bien más valioso y que el conocimiento de la ley sería su ruina. Isadora fue despedida, pero en 24 horas ascendió de camarera a consultora. Rogerio ganó millones en la vida, pero perdió su imperio por causa de su soberbia. El público siente la dulce satisfacción de la justicia. Aquel que humilló fue humillado. Aquel que se sacrificó fue recompensado. La ley, en este caso, sirvió a la justicia social, probando que la virtud es la única moneda que el dinero no puede devaluar. Que esta historia sirva de recordatorio. Nunca subestimes a la persona que te sirve. Ella puede ser la única que realmente sabe lo que está sucediendo detrás de las cortinas del poder. La verdadera ascensión no es la de riqueza, sino la de carácter. Si te emocionaste con la historia de Isadora y Rogerio, si la justicia al final te trajo la catarsis que buscabas, entonces nuestro trabajo está completo. Historias como esta solo continúan gracias a tu apoyo.
Para más narrativas de superación, enfrentamiento de clases y lecciones de moral inolvidables, suscríbete ahora al canal, dale me gusta a este video y comparte esta historia con todos los que buscan la verdadera justicia. Deja tu comentario final. ¿Cuál fue la frase de Isadora que más te impactó? Tu participación nos ayuda mucho a seguir trayendo nuevas historias. Gracias por haber asistido y hasta la próxima. Gran lección de vida.